Pablo Semán. Aplausos. Estamos ¿Cómo estás, Pablo? complicados. Mucho para pensar. Primero Sí. es análisis, líneas de interpretación, de un, como decimos siempre, análisis en caliente que está abierto, ¿no? Sí, yo, mira, primero empezaría por. A ver, creo que pocos esperaban, si alguien esperaba este resultado, ¿no? Ni el gobierno. Por eso, ni los libertarios que están en el chat Sí. esperaban eso. La segunda es que para quienes, en un sentido muy amplio, forman parte del partido de la inclusión, ¿no? Que son partidarios de igualdad y de democracia y de desarrollo, supongamos, ¿no? Para una fórmula bien amplia, esto es un golpe muy duro porque nadie pensaba que iba a ser un resultado, además de diferente, tan malo, Ajá. ¿no? Y quizás sea. Uno nunca toca fondo, salvo cuando decide que toca fondo, pero tal vez sea el momento de decidir tocar un fondo ciertas maneras de hacer las cosas, por ejemplo, de llevar las discusiones políticas. Ujú. Entonces yo lo primero que diría es eso, me parece que en este mundo, en los que somos partidarios de estas ideas que ya dije, deberíamos cambiar el tono y las perspectivas de las discusiones, ¿no? Eso me parece que es lo más importante. Yo escuchaba el tono de la gente que habla, que es Sí. casi de velorio, y está bien. Razonable. Prefiero Sí, eso a razonable. los tonos enfáticos de decir, bueno, salimos, Sí. no sé, nos agrupamos atrás y salimos para adelante como si no hubiera pasado nada. Acá no pasa nada, claro. Claro, Sí. ese no pasa nadismo ya nos hizo bastante daño. Ujú. Y evidentemente, por la acumulación de derrotas, tanto como por la imprevisibilidad con que nos aparecen, aunque no sean inexplicables, hay muchas cosas que cambiar, hay que pensar un montón de cosas de nuevo. Lo primero es que yo creo que cuando fue la elección de septiembre, Sí. mucha gente se autorizó a pensar algo que no revisó, que era, bueno, eso era un fenómeno transitorio, duró lo que duró, se terminó, ¿no? Hay un montón de representaciones de la realidad que se cancelan con las victorias. Entonces, el 7 de septiembre canceló la derrota del 2023, Sí. como 2019 canceló la derrota del peronismo con Macri, Que era, ¿no? Pablo, de hecho era un riesgo, y creo que lo hablamos, que no sea ese triunfo para el peronismo el 7 de septiembre un elemento para obturar discusiones. ¿no? Claro, Bueno, claro. listo, ya está, al final estamos bárbaros, al final no había nada que Sí. revisar, ¿no? O sea, yo creo que Ni el triunfalismo ni el derrotismo, pero tampoco era... No, porque aparte, a ver, la derrota es admitir que uno no puede hacer más nada y no me parece que eso sea lo que mucha gente está haciendo. Hay gente triste, hay gente golpeada, las consecuencias políticas de esto habrá que elaborarlas, van a ser graves, Sí. pero en principio yo creo que nadie se rindió. Entonces, no, en ese sentido no hay derrota. Ujú. La cuestión para mí es otra, que es no postergar más una tarea que viene siendo urgente hace 10 años, ¿no? La tarea de discutir ideas, repertorios y figuras viene desde hace 10 años. Y por distintas razones, porque perdimos, porque ganamos, por lo que fuere, siempre hay una razón para no hacer eso. Y creo que hoy más que nunca hay que hacer eso. Eso es lo primero Bien. que yo te diría. Después volvería a eso. Yo quería decir una cosa sobre el resultado de la elección, porque tiene algunas ambigüedades que hay que saber establecer para poder pensar qué es lo que hay que hacer de ahora en más. La primera cuestión es que todos estos números pesan mucho más en porcentajes con el nivel de ausentismo que hubo, que son dos elecciones diferentes donde hubo altísimos niveles de ausentismo. Hay un tercio que no está votando, ¿no? Claro, un montón de gente que no está votando y que de alguna manera los ausentes hablan del panorama de los que sí votaron, porque la verdad es que nadie votó con mucho entusiasmo. Ujú. Nadie se moría de ganas de votar, no andaba la gente por la calle diciendo tráiganme una urna, me voto claro. encima, ¿no? Claro. De ninguno de las formaciones políticas que votó. En el voto de la libertad, yo creo que, pensando ahora en la provincia de Buenos Aires,
Creo que los ausentismos jugaron de forma diferente en septiembre y ahora. Ajá. En septiembre, el ausentismo fue de votantes mileístas en duda, que tenían muchísimos motivos para quedarse en la casa, para estar disconformes con Milei, y el peronismo tuvo una movilización electoral enorme. La cantidad de autos que hubo por municipio no es la misma que hubo ahora. Ahí el famoso aparato, los intendentes moviendo, ese Sí, tipo de discusiones yo- que vuelven a estar ahora, ¿no? El aparato es parte, no es todo, Sí. pero es parte de la diferencia. Algo moverá. Y en esta elección fue al revés. Los mileístas, de todo tipo de distancia con el gobierno, sí fueron a votar. Y en cambio, los que habían votado al peronismo se quedaron por falta de movilización del aparato y también por falta de propuestas, que es un problema que está teniendo el peronismo para convocar a sus bases. Pero lo que digo es que en el voto mileísta hay cosas que pueden cambiar, llevar a una ruptura con ese voto. Y ahí de nuevo está el problema. Las elecciones, en parte, no las explota a su favor la oposición, ¿no? Se creyó que, no sé, lo de Espert, esto, lo otro, traía inmediatamente agua para el molino de la oposición y eso no ocurrió. O que por lo Y menos eso es podía parte afectar el desempeño del gobierno. Claro, Sí. pero eso es parte de lo que justamente hay que cambiar en términos de repertorios, de formas de pensar las cosas, en términos de ideas con las que agarrar las cosas. Entonces yo creo que todavía políticamente, en términos de relaciones de fuerza entre bloques de ideas, entre identidades, entre subjetividades, hay mucho juego todavía. Las fuerzas políticas tienen que operar sobre esas subjetividades emergentes en este momento. Y hay elementos para hacerlo. El problema es que desde el peronismo en general y desde la oposición también, se va con lo mismo de siempre a decirle, che, vieron que nosotros teníamos razón. Entonces por ahí no va a funcionar la construcción de una oposición que tenga capacidad de convocatoria. Digo esto más allá de que el ausentismo es un fenómeno importantísimo y no habla solamente de los problemas de la oposición, habla de los problemas del sistema político argentino. El sistema político pierde legitimidad y el lazo político es débil entre los que no votan e incluso entre los que votan. Ahora vamos a pensar el ausentismo particularmente, pero la movilización de una parte de los mileístas que no habían ido a votar el 7 de septiembre y que evidentemente aparecieron ahora en la provincia de Buenos Aires, ¿a qué se le puede atribuir? ¿A que se activó ahí, como dicen algunos, Sí, el temor, a es que un- todo explote por los aires, que se activó el antiperonismo? ¿Qué ves ahí? Yo creo que van más o menos juntos, ¿no? Es un voto in extremis, digo, bueno, puesto contra la espada y la pared, voy y voto. Creo que en parte tiene que ver el antiperonismo o el antikirchnerismo, porque esto lo dijimos muchísimas veces en este mismo lugar. El partido más poderoso de la República Argentina es el Poder Ejecutivo, pero el segundo partido más poderoso de la Argentina es el antikirchnerismo. ¿No? Entonces eso ocurre. Es una potencia que ordena. Claro, claro. Y sobre todo cuando todo el mundo se la está jugando en términos de vuelve la inflación, el desorden, lo que fuere. Y después hay otra cosa que hay que ver en esto que vos preguntás del ausentismo y de la reacción, que es, la verdad es que cualitativamente nosotros lo vimos y nunca supimos interpretarlo cuantitativamente, no tenemos las herramientas para hacerlo con Nicolás Welchinger, con quien yo escribo habitualmente, que es, había voto oculto. Ajá. ¿No? En una entrevista que hicimos en una casa, había 4 que eran sectores populares, ¿no? 4 que votaban a la oposición o no votaban, y una que llegó diciendo, ay, bueno, yo voto por el color de la boleta. Era como se presentaba a sí misma como alguien que no entendía nada y como lo que los otros dirían, una tonta. Y escuchó todo lo que se dijo y habló y tuvo sus intervenciones y decía que no sabía, qué sé yo qué. Y cuando terminó dijo, bueno, pero yo voy a elegir por el color de la boleta, voy a votar violeta, ¿no?
Entonces, ese voto oculto tenía que ver con que efectivamente habían cambiado la ecología del voto. Ajá. Yo creo que en los sectores populares el voto a Milei, donde lo votaban los sectores populares, se volvió más débil y más necesario de esconderse. Pero se ejerció ese voto después. Ayer yo estaba en Colegiales, a la salida de no me acuerdo qué cosa, 10 de la noche. Colegiales es un barrio, ¿no?, que ya sabemos la sensibilidad política de los habitantes. Y estaban en una mesa todos diciendo no, porque la gente vota contra sus intereses y qué sé yo. Y los mozos estaban festejando. Elaborando miles de motivos de festejo. Y después se acercó el mozo a los que estaban diciendo que la gente vota contra sus intereses y se puso él a charlar de política. Me pareció una escena de 2023. Una escena en la que en 2023 el mileísmo salía a disputar el voto. No había pasado eso durante la campaña. Era vergonzante, estaba encapsulado, pero existía. Me interesa pensar el voto del 2023 que lleva a Milei a la presidencia y el de ayer. Porque el triunfazo de Milei de ayer tiene en el lomo 2 años duros. Sí. Duros. Llegaba a la elección objetivamente mal. Más allá de lo que digan las encuestas, más allá incluso de las interpretaciones y las simpatías políticas, en términos objetivos llegaba mal. En todo sentido. En recesión, con 2 salvatajes estadounidenses en 5 meses. Con una devaluación en ciernes. Con la conversación de la guita no alcanza, todo bien con la inflación, pero la guita no alcanza, el endeudamiento familiar, 200.000 puestos de trabajo menos. Y con internas, le renunció el canciller 3 días antes de la elección, digamos. Era un escenario objetivamente malo para el gobierno. Y uno podía entender, y lo hemos hecho, y se han escrito libros, y lo hemos trabajado, y todo lo hemos conversado, las razones del voto a Milei en 2023, ¿no? Ahora, 2 años después, la ratificación de ese rumbo, con todo esto que estamos viendo, ¿cómo se explica? Me estás preguntando lo mismo que me preguntaste antes, y está bien que repitas la pregunta. Sí, sí. Porque va más allá de... La primera reacción es decir, la gente es idiota, la gente no entiende, la gente vota contra sus intereses y nosotros sabemos y los demás no saben. Yo me resisto de todas las maneras posibles a tener esa explicación. O a que solamente es antiperonismo. O que es antiperonismo con, digamos... Sí, ¿qué significa ese antiperonismo? Yo creo que hay un rechazo de la experiencia anterior, que fue una experiencia al mismo tiempo productora de dolor e indolente. Algo que nosotros decimos del mileísmo y se puede decir tranquilamente, ellos también lo dicen, lo ven y lo viven respecto de las experiencias peronistas. Eso es inevitable. ¿Por qué votan contra lo anterior? Porque el camino de lo anterior no anunciaba nada bueno y era persistir en lo mismo, que era agravarse cada vez más. ¿Qué es lo que tiene en cuenta la gente que votó a Milei? Es que desde el punto de vista de ellos hay 2 cosas. Primero, hay algunas cosas que se hicieron. Ellos tienen como un valor los momentos de desaceleración de la tasa de inflación. Sí, claro. Como fue para el kirchnerismo, que, no sé, después de 5 años de estancamiento, seguía pesando en el imaginario del kirchnerismo los 5 años de creación de empleo, ¿no? Entonces, eso pasa para ellos. Y después hay otra idea que tienen los votantes de Milei, que les permite mantener esa posición política, insisto, con menos entusiasmo que antes, con muchísimo menos entusiasmo que antes, que es... Pero todavía con esperanza. Son buenas ideas mal ejecutadas. O sea, hay muchas imputaciones al gabinete, al presidente, a la hermana del presidente, a una serie de imputaciones que se hacen, pero igual son buenas ideas. ¿Por qué son buenas ideas para ellos? Son buenas ideas porque son diferentes de las que estaban antes, que para ellos no van más. Ahora, también yo quisiera decir una cosa para evaluar la magnitud del resultado, ¿no? Que es, como nadie se lo esperaba, y como nadie esperaba que fuese negativo, parece mucho más negativo de lo que es. Hasta hace 6 meses o 5 meses, incluso 4, el gobierno esperaba sacar 45% y la oposición pensaba que eso era posible. Y todo el mundo actuó con esa hipótesis hace 4 meses, ¿no? Más recientemente, muchos pensaban y pensábamos que 35% era una elección mediocre o incluso mala, que le traía al gobierno, lo dije yo en algún momento, a un nivel de crisis política. Bueno, el gobierno sacó
40%, no sacó 45%. Para mí es una elección buena, pero no es una elección definitivamente salvadora y no encumbra al gobierno necesariamente en un camino de hilar 2 reelecciones seguidas. No, claro. Entonces, o sea... Le pasó a Macri en 2017. Claro. Sí, 6 meses después estaba en el Fondo Monetario Internacional. Por eso, se puede ganar y después perder, pero además es menos que la elección de Macri, siendo que además esta vez hubo más ausentismo. Macri sacó como 40 y pico, si no me equivoco, en el balotaje también. Puede ser en la segunda vuelta. No, fue en la primera vuelta, en la elección donde fue Cristina senadora, 2017, y parece que se había pintado de amarillo el país y que se consolidaba el camino de cambio que Macri había pedido. Pasa que también hay una cosa que hay que ver, y Sí, esto lo conversamos otra vez, una cosa es el péndulo y otra cosa es el tobogán. Entonces, gana uno, gana el otro, gana uno, gana el otro, gana uno, gana el otro, pierde. Eso es una cosa que pasa, pero también lo que pasa es que el programa que se discute en la sociedad argentina más o menos tiene cada vez más un único sentido, que es que estamos discutiendo, o sea, miren lo que estamos discutiendo si hay que asistir a los discapacitados. Entonces, eso es un péndulo, eso es una pendiente muy profunda. Eso a mí me preocupa mucho más que los resultados electorales. Estamos discutiendo si tiene que haber salud pública, porque cuando Milei plantea la discusión del Garrahan, él tiene un proyecto educativo ahí, que es, miren, sepan que no vamos a cuidar ni a los niños con cáncer. ¿No? Sí. Entonces, no importa quién gana la elección, porque eso parece ser pendular. Y todo el mundo se conforma con que volvemos. Yo estoy muy contento porque gané mi banca de lo que sea. ¿No? Pero la discusión política de la Argentina, las discusiones programáticas de la Argentina son cada vez peores para las perspectivas del Partido de la Inclusión. No estamos discutiendo mejorar el empleo, ampliar el empleo, no estamos discutiendo, no sé, tener menos horas de trabajo como se votó ahora en Irlanda. Estamos discutiendo si vamos a asistir a los discapacitados y si puede haber una salud pública en general, pero ni siquiera tenemos esa discusión, sino para casos extremos. Bueno, en ese sentido el péndulo es muy malo. Ahora, eso no tiene nada que ver, es muy profundo y está bien, eso no tiene que ver con lo otro que yo te señalaba, que es 40% no me parece una elección tan increíblemente triunfante. Sí aparece en la diferencia, sí aparece en un peronismo que la única solución que parece encontrar es retroceder para tomar envión por la misma ruta. Algo que ya has dicho en otras oportunidades y lo hemos hablado es que Milei no tiene contra quién perder. ¿Hay algo de eso también en la elección de este domingo? ¿O al ser legislativa, Milei en todo caso construye un respaldo propio? Vamos por partes. Primero, la frase era de Roberto Navarro. Ajá. Y yo no lo cité. Una vez sí, una vez no. La segunda. Es obvio que la oposición podría haber hecho un mejor papel. Creo que cuando Roberto Navarro o yo dijimos eso, lo que estábamos pensando era en la crisis de la oposición. No, a ver, el contexto en que eso fue dicho era un momento donde el peronismo no sabía si iba a ir dividido, unido, no tenía ningún planteo. Bueno, eso, o sea, era parte de la realidad de ese momento. Después un poco cambió. Claro, cambió un poco con ese mecanismo que vos nombraste, que es obturar las discusiones porque hubo un triunfo. El peronismo no pudo unificar del todo una lista a nivel nacional, primera cosa. El peronismo no renovó sus dirigentes, o sea, algunos dirigentes que encarnan un embrión de renovación están haciendo esfuerzos enormes para tener un lugar en el peronismo del futuro. Y sin embargo eso no es claro y eso recibe zancadillas por todos lados, y no voy a hacer nombres ni de quiénes hacen zancadillas ni de quiénes son los que encarnan la renovación. Pero es evidente que muchísimos peronistas no soportan la renovación que quieren muchísimos más peronistas. Ajá. Entonces, eso también.
las ideas que expresó el peronismo en la elección eran limitadas, era para la mira, y yo puedo entender, es transitorio, es el esfuerzo donde pueden converger todos, pero ¿cuántas veces hemos dicho que se ha criticado, por ejemplo, a los mileístas de, bueno, porque solo votan porque son anti, ¿no? Como si fuese un defecto. Entonces, ¿por qué pensamos que nosotros, el Partido de la Inclusión, nos podemos alimentar exclusivamente del voto anti, cuando encima el anti nosotros es muy fuerte, ¿no? Entonces, tampoco cambiaron, no cambiaron las figuras, no cambiaron las ideas, los repertorios de acción, o sea, hay una especie de... Esto siempre insisto, y creo que por alguna vez habrá que entenderlo. Insistimos con mensajes que tienen enorme repercusión en un público que es el 10% de la población y son, no sé, 5 millones de personas. Es muchísima gente, pero eso no es una mayoría. Y esto lo conversamos acá, alguien quería sacar la conclusión de que porque el Eternauta lo veía mucha gente, la oposición se estaba recuperando. Y esto se dijo, ¿no? Bueno, no era así. No porque el Eternauta lo vea mucha gente, había una recuperación de la sensibilidad opositora. Bueno, hay una... Tampoco como Argentum sea un éxito del cine significaba que arrasaba. Bueno, sí, en su momento se dijo, también alguien lo dijo, que porque en 1985 tenía mucho público, Milei no iba a ganar, ¿no? Bueno, entonces, yo creo que hay repertorios que son de análisis, pero también repertorios o comprensiones de cómo funciona un repertorio cultural, por ejemplo, que son totalmente erradas y que no me parece que sea... tan paradojal, digamos, o tan casual, mejor dicho, no es tan casual. En general, las cosas que nos cuesta superar como repertorio son las cosas de hablarnos a nosotros mismos. El peronismo perdió 6 de las últimas 7 elecciones. Sí, y también hay algo ahí de esto que, pensando en lo que viene, ¿no? La propuesta de ponerle un límite, yo lo digo porque lo dije antes del resultado. Es mediocre. Limitada. Limitada, como su nombre lo indica, ¿no? Un límite a Milei en el Congreso. Está, bueno, ¿y después el límite qué? ¿No? Porque si no termina el peronismo, el campo popular, lo que sea, ocupando el lugar de el que obstaculiza. Que para un sector de la sociedad ese límite es necesario, y era una demanda, che, loco, pónganle un límite, frenen a este tipo. Pero para otro sector, eso lo interpretaba como diciendo, lo único que tenés es obstaculizar, limitar, frenar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿No? Bueno, y ahí hay un problema que es, una de las cosas que hay que ver es que la sociedad cambió profundamente y tenemos, a ver, lo voy a decir de una manera que no es la que más me gusta, pero más o menos se entiende. Hay votos neoliberales porque vivimos 3 décadas de vidas neoliberales. Si alguien quiere pensar que los votos van y vienen y que cuando gana el peronismo gana el Eternauta y cuando pierde el peronismo gana la Revolución Libertadora, no es necesariamente así. Porque lo que cambió y subyace a los cambios electorales, que son importantes y los hay, es un cambio en la estructura social y en la experiencia de la gente. A esa experiencia de la gente, del 40-45% del padrón, no se le está hablando. Sí, también... Voy a decir una cosa. Sí. Mi amigo Federico Vázquez dijo, tráiganme un análisis que dure más de 2 años. Bueno, esto dura mucho más de 2 años. Claro. Y no lo cambia la victoria y yo ahí agrego, de septiembre. Sí. Que por otro lado... Yo diría, mucha de la gente que se puso contenta con la victoria de septiembre no creía en la victoria de septiembre y hizo todo lo posible por opacar la victoria de septiembre. Eso también hay que decirlo. Hay también una demanda, me parece a mí, tal vez exagero, de que el peronismo deje de ser testimonial. Testimonial en una cuestión de diagnósticos, análisis, una especie de comentarista de la realidad, buenos comentaristas de la realidad, por cierto, algunos con análisis desde la dirigencia política del peronismo, diagnósticos muy certeros, de por dónde va la cosa, de hacia dónde va a ir, de qué va a pasar, de si pasa esto, pasa lo otro, perfecto. Diagnósticos que creemos certeros. Bueno, pero que parecen al menos, ¿no? Que parecen al menos, tener incluso conexión
con la realidad, digamos, que se interpreta. Uno puede, che, acá hay una interpretación. Pero queda ahí. Y frente a lo que es, definitivamente, Pablo, una avanzada muy fuerte del poder económico, porque hay que ver nomás las fotos del otro día. Yo insisto mucho con esto, me parece muy representativo de el cóctel de honor del JP Morgan en el Teatro Colón. Y ver lo que ahí se está construyendo, lo que ahí está pasando, la intervención del gobierno de los Estados Unidos en representación de sus propios intereses y demás, y que la respuesta sea únicamente testimonial o estrategias electorales, análisis parlamentarios, y no algo un poquito más activo en donde hay que estar, me parece que ahí es donde puede haber, posiblemente, yo no lo tengo claro, por supuesto, pero una forma de volver a conectar es volver a estar. Sí. Porque me pasó mucho, y insisto porque lo dije antes del resultado, Pablo, por eso insisto con esto. No, está bien. Lugares a donde yo iba a ver qué hacía el peronismo no estaba. Y estaba el Frente Izquierda o había otras organizaciones. Pero más allá de las luchas callejeras, más cuerpo que palabra, ¿no? Tal vez, para empezar a pensar algo. Sí, yo creo que sí. A ver, yo veo en eso que yo decía, intentos por renovar. Voy a dar 3 nombres que incluso yo no estoy de acuerdo con las personas que voy a nombrar, pero entiendo que hay un valor en sus acciones respecto de eso, que es tratar de salir del internismo y de la discusión superestructural por distintas vías. Ofelia Fernández o Juan Grabois en su momento plantearon un poco esto. Ofelia incluso creo yo, con tentativas muy interesantes de repensar la manera en que se piensa, pero no aislándose en un escritorio o en una biblioteca, sino estando con gente y buscando distintas corrientes sociales en las cuales apoyarse, ¿no? Eso es una cosa. A mí no me parece que esté lejano a ese espíritu muchas de las cosas que viene intentando Axel Kicillof desde otra posición, porque cada uno, digamos, tiene anclajes, trayectorias y hace esas cosas, y supongo y sé además que hay otros esfuerzos en el peronismo por producir esto que vos decís. Lo que pasa que, por un lado, el tamaño de las discusiones superestructurales, lo atractivas que son, lo improductivas que son, a veces arruina esos esfuerzos. Y después estar atrapados en viejos lenguajes de los que solo se sale justamente por estar en otro lado. Ahora, también el peronismo tiene un problema que constante, es un problema de hace 15 años, que es cómo construir una mayoría en una sociedad heterogeneizada, donde tenés que meter en la misma unidad básica, digamos, al piquetero, al trabajador informal al que le molestan los piqueteros, al trabajador formal, al científico, al pyme y a un gran empresario textil. O sea, todo eso lo tenés que meter en la misma unidad básica, y cómo armás un proceso político que los contenga a todos. Eso es muy difícil, evidentemente. Y después hay otra cosa que me parece que es muy importante de tener en cuenta a propósito de lo que vos decías de lo que está pasando, JP Morgan, la intervención de Estados Unidos de forma directa en nuestra política económica. Sí, bueno, hoy Trump salió a celebrar su triunfo. Bueno, entonces ahí hay una cuestión que, primero, que aparte eso tal vez incidió mucho en el triunfo electoral, porque los hicieron zafar de una devaluación que podía ser catastrófica para los intereses políticos del gobierno, y porque además el antinorteamericanismo no funcionó como se pensaba que iba a funcionar. Todo el mundo dijo, esto es lo mismo que Braden-Perón. Bueno, no fue lo mismo que Braden-Perón. No sé qué pasó, habría que ver qué pasó. Tengo algunos indicios de qué pasó, pero no pasó lo mismo. Que ni Bessent-Braden ni ningún otro es Perón también. Claro. Ahora, lo que me parece que hay que tener en cuenta es esto. Por un lado hay que tener esfuerzos de renovación, de anclajes nuevos. Esos son procesos, eso no se produce en un día y hay que trabajar con eso. Como dice la Biblia, poned los ojos en mí y los demás os será dado por añadidura, ¿no? Que las cosas suceden a propósito de que uno se mueve.
Si uno no se mueve, las cosas no suceden. También hay otra cosa que pasa en Argentina que es un poco contradictoria con este espíritu de que caminemos, tenemos un camino, de los 10.000 kilómetros empieza con el primer paso. Y después hay otra cosa, Argentina es un país de oscilaciones no solamente políticas, sino socioeconómicas y de crisis que tenés que intervenir. Y uno no sabe en qué momento tenés que intervenir, pero mejor que te agarre preparado. Justamente por eso toda esa, entre comillas, gimnasia de reenraizarse, de entender de nuevo la sociedad, de comprender de nuevo la sociedad y de representar a la sociedad, y ahí sí, como decís vos, poniendo el cuerpo. Sí, y a las distintas formas de la sociedad también, ¿no? Porque esa fragmentación de la que ya hemos hablado, y también incluso la fragmentación de las demandas y de la fragmentación de las broncas, incluso, ¿no? Y la falta de proyección a lo nacional, ¿no? Por parte de un peronismo que incluso en las últimas horas salieron a reivindicar su conurbanización, digamos. El conurbano va a salvar a la patria y bueno... Bueno, de hecho, perdóname. Tenés pocos triunfos. Tenés La Pampa, tenés Formosa, tenés Tucumán. No, hay una cosa que dentro de toda esta conurbanización que estamos practicando en acto y que está mal, Sí. Hablemos un cachito, deberíamos haber hablado más, pero hablemos un poquito de las provincias. Mirá, en lo que yo vine trabajando, nosotros preveíamos el ausentismo, sí. Veíamos posibilidades de vacilación en el voto mileísta, sí, pero no se cumplieron, pero las había. En las provincias yo la verdad que estaba totalmente desorientado en el sentido que yo pensaba que a Milei le iba a ir peor de lo que realmente le fue, y a Milei le fue mejor de lo que él pensaba que le iba a ir. Es que el gobierno hizo una mejor elección de la que el propio gobierno esperaba, ¿No? eso seguro. Entonces, ahí, ¿qué es lo que pasó? ¿No? A mí me parece que ese voto mileísta desencantado, pero finalmente resiliente, funcionó. Es el voto no sé, de la pareja que se traiciona 50 veces y dice, bueno, te voy a dar una nueva oportunidad. Entonces el votante le dio una nueva oportunidad y ahí el peronismo yo creo que es mucho más débil, y ahí fracasaron juntos el peronismo y Provincias Unidas. Bueno, el experimento de Provincias Unidas también es un dato, ¿no? Sí. El blef electoral de Provincias Unidas con Puyaro tercero en Santa Fe, el gobernador. Schiaretti segundo en Córdoba. Nacho Torres perdió. O sea, quisieron hacer un mileísmo sin Milei, entonces y lo mandaron a la casa. Los votantes dijeron, bueno, para hacer mileísmo sin Milei vamos a votar a Milei. Claro, incluso en sus propias provincias perdieron, ¿no? Sí. Pero eso es parte que del esa es la parte mapa. que uno dice, bueno, al final el peronismo no está tan mal cuando ves lo que intentan por fuera de... Pero bueno, bueno, consuelo. pero eso a ver, el ufanismo... Del otro está peor. Sí, el ufanismo, ese orgullo peronista que consiste simplemente en declamar el orgullo por lo que sea, es tóxico para el peronismo. Sí. ¿No? Porque... no es que... aleja. Pero aparte aleja en proporciones que son comprobables, que va sumando una cadena de derrotas por un lado y va minimizando su espacio político. Pero además hay otra cosa, que es la contracara de lo que vos decís de, bueno, hay políticos peronistas, dirigentes sociales peronistas que hacen todo lo posible por enraizarse y qué sé yo. Eso está bien, eso hay que hacerlo. Nos sacamos el sombrero, nombré algunos, todo bien. Ahora, las superestructuras políticas del peronismo están densísimamente pobladas de gente que lo único que quiere hacer es mantener esas superestructuras. Tenés razón. ¿No? Entonces, no puede ser que el peronismo se deshaga como fuerza social para hacerse como fuerza parlamentaria. Sí, va rumbo a la... Se autodestruye en su capacidad de representación ¿Qué es lo que para le pasó al privilegiar la vida de sus representantes. ¿Qué es lo que le pasó al radicalismo? Bueno, claro. A la UCR, después del estallido de 2001, ¿qué le pasó? Una alternativa parlamentaria con algunos municipios. Una liga de buscadores de cargos. Exacto. Bueno, no voy a decirlo. Hay gente que está muy contenta con haber ganado
su banca y me parece que... O lo cuentan en esos términos, en cuentas de politólogos, cuentas de espacios políticos, cuentas de diputados, no son esas las cuentas que hay que hacer. Pablo Semán, amigo, muchas gracias. Primeros análisis en caliente el día después de la elección, de la paliza libertaria, y seguiremos analizando como siempre. Bueno, gusto, nos vemos en 15 días, bien, más programadamente. con algunas variables ya más asentadas tal vez, y posiblemente con el gobierno ya metiendo la pata de vuelta, ¿no? Porque si hay algo que lo caracteriza a Milei es que muy rápidamente atenta contra él mismo, pero ya en las últimas horas. Por cierto, al Milei de ayer y al de hoy de la mañana, el mejor Milei que hemos visto en los discursos, ¿no? Conciliador, ahí como fortalecido. Ahí hay que pensar una cosita. Está ganado, ¿no? Está ganado. Yo no creo que este gobierno vaya a dar satisfacciones ni siquiera a sus propios votantes. Habrá que esperar eso. Pablo Semán, amigos, el análisis de Pablo en la mañana de Circo Freak. Gracias, Pablo.